Buenos días muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, y vamos con el último tema de biología, tema 10, pruebas que sustentan la evolución. Empecemos. Selección artificial. La selección artificial, también llamada cría selectiva, es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos elegidos por razones de productividad, resistencia, docilidad, estética y otras. La selección artificial la vemos claramente cuando se crea razas de perros, de caballos, por lo menos lo vemos también en el ganado, por nombrar algunos. Todo esto se busca con razones de, como dijimos anteriormente, productividad, resistencia, docilidad, estética y otros. Aquí vemos que por lo menos la raza de perros viene de un ancestro común, el lobo gris, tal cual como dice aquí. Todas las razas de perros existen hoy en día descienden de una sola especie ancestral, que es el lobo gris. Selección natural. Darwin reconoció que en la naturaleza se daba un proceso similar llamado selección natural, que en la actualidad es la base de la teoría evolucionista. El ambiente selecciona a los individuos que sobreviven gracias a sus adaptaciones, rasgos o características que le permiten a los organismos ajustarse a su ambiente, sobrevivir y reproducirse, y los transforma en los progenitores de la siguiente generación. De esta manera, a lo largo del tiempo, la población acumulará una serie de rasgos favorables e irá disminuyendo en ella los rasgos desfavorables. La selección natural puede dar origen a una nueva especie a partir de poblaciones de una misma especie, gracias a la acumulación de cambios de generación en generación. Como vemos en esta lámina, Darwin reconoció que en la naturaleza se da un proceso similar a la selección artificial. Él decía que en la naturaleza se da un proceso llamado selección natural, que es la base de la teoría evolucionista. Los resultados de la actividad científica han permitido acumular una cantidad de pruebas o evidencias que apoyan a la teoría de la evolución de Darwin. Entre estas podemos mencionar las que siguen: el registro fósil o paleontológico. Las evidencias provenientes de los organismos fosilizados permiten conocer cómo eran algunas de las especies extintas, su hábitat y la relación que tienen con los organismos que existen en la actualidad. Los fósiles significa algo desenterrado en latín. Pueden ser marcas dejadas por la actividad de algún organismo, una parte de este o el individuo entero. Asimismo, han permitido conocer en parte la línea o relación evolutiva del ser humano y sus antecesores, así como otras especies. En la imagen vemos un registro fósil de un animal, vemos los huesos. Los fósiles aportan mucha información sobre los seres vivos que existían en el pasado. Huesos, dientes, huellas e inclusive organismos enteros se conservan millones de años. Bueno, aquí vemos los restos fosilizados de un animal. Características homólogas u homologías. Un común origen evolutivo entre especies se puede evidenciar en las características homólogas presentes en esta. Por ejemplo, los huesos que van desde el hombro hasta los dedos en las personas tienen un patrón similar en otros animales como las ballenas y los murciélagos, entre muchos. Se piensa que un ancestro común del cual surgieron todas estas especies tenía el mismo patrón de huesos que se transmitió por generaciones y que también fueron adquiridos por las especies que surgieron en el tiempo. En la figura podemos ver homología entre gatos, ballenas, murciélagos y humanos. Se puede observar la correspondencia entre los huesos de estos organismos. Vemos que en el ser humano tenemos un húmero, los gatos también tienen un húmero, los murciélagos también y las ballenas. También vemos que poseen los mismos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio. También lo poseen los gatos, los murciélagos y la ballena también posee un cúbito y un radio. Entonces hay como cierta similitud o semejanza entre esas características presentes en los huesos. Entonces eso nos lleva a decir que venimos de un ancestro común y tomamos diferentes líneas evolutivas. Observación directa. Darwin pensaba que la evolución por selección natural no podía ser observada directamente por el ser humano, debido a la lentitud en el tiempo con que se daba. Con el tiempo se demostró que este pensamiento o esta creencia no es correcta.
se demostró por observación directa y por experimentación que la evolución se da constantemente y que en ocasiones es bastante rápida. Un ejemplo clásico que demuestra esta afirmación es el de la polilla moteada de color claro. Esta se mimetiza, adaptación en que un organismo se parece a otro o a un objeto, logrando así protección o algún tipo de ventaja. La polilla se mimetiza con los árboles y rocas cubiertas por líquenes y así logra impedir ser devorada por los predadores como pájaros. Con la extensión y desarrollo de la industria en Europa, los líquenes fueron desapareciendo de los lugares habitados por las polillas, debido a la contaminación con humo u hollín que cubría a las rocas y los árboles. Bajo esta situación, la polilla de color claro comenzó a ser blanco fácil de los depredadores. Después de un tiempo se encontraron cada vez mayor número de polillas negras, que se mimetizaban con el nuevo aspecto del lugar, mientras que las otras se encontraban en menor cantidad. La polilla de color negro es parte de unos cuantos individuos mutantes ya existentes anteriormente en la población de Biston betularia y que en este caso fueron favorecidos por las nuevas condiciones ambientales, en los cuales el color negro los hacía menos visibles a los depredadores en comparación con los individuos claros. Un nuevo concepto de evolución. A principios del siglo XX, cuando los trabajos de Mendel fueron retomados, la genética avanzó y se dio respuesta a muchas interrogantes que la teoría de Darwin dejó. De la conciliación entre la genética y el darwinismo surge la moderna teoría sintética de la evolución. Recordemos algunos conceptos importantes antes de formular uno nuevo para la evolución. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habita en un espacio y tiempo dado. Las poblaciones poseen un acervo genético o fondo común, poza o reservorio genético, donde están representados todos los genes de los individuos que lo forman. Los alelos de un gen están representados por una cantidad relativa o frecuencia específica dentro de la población, frecuencia alélica. Esta frecuencia puede ser modificada por distintos procesos. A partir de esta nueva concepción podemos plantearnos un concepto de evolución más preciso. La evolución es el cambio en la frecuencia o cantidad relativa de genes o el cambio en el acervo genético de una población de una generación a otra, debido a procesos como la selección natural, las mutaciones, las derivas genéticas, el apareamiento selectivo, entre otros. Podemos concluir que la evolución no ocurre en un individuo, sino en la población del cual es parte éste, tomando en cuenta el concepto antes planteado. Una población que destaque sería un conjunto de genes y no un conjunto de individuos. Estos últimos son simplemente los depositarios de dichos genes. El mutacionismo del siglo XX. Los científicos Hugo de Vries, C. Correns y E. Chermak descubren las leyes de Mendel, que explicaban la transmisión de los caracteres a la descendencia, y estos investigadores junto a otros del nuevo siglo la utilizan para proponer el saltacionismo o el mutacionismo como una nueva teoría de la evolución. Los mutacionistas cuestionaron la selección natural como el único proceso de la evolución, pensaban que la evolución no era gradual, sino todo lo contrario, se daba en salto y más rápido. La polémica entre mutacionistas y darwinistas se solventó cuando se demostró que las mutaciones importantes dependían de la herencia mendeliana para pasar a una nueva generación a otra y que la selección natural podía afectarla, actuando de forma acumulativa sobre las pequeñas variaciones y sólo así llegando a producir cambios importantes. Un nuevo concepto de evolución. A partir de los 30 se inicia una nueva visión de la evolución que incorpora aportes de Mendel, Darwin y otros pioneros de la genética, evolución, geología y antropología, entre otras ramas de la ciencia. Se demuestra que las poblaciones y no los individuos son las unidades de análisis en el proceso evolutivo, es decir, un individuo no evoluciona sino es una población la que lo hace. La selección natural puede eliminar a un solo miembro de una población y esto no importa. Es al estudiar las poblaciones bajo el pensamiento mendeliano y la frecuencia de las variaciones genéticas en forma constante como se podría notar evidencias de evolución. La teoría sintética de la evolución.
plantea que las migraciones o flujos genéticos en las poblaciones, las mutaciones, la deriva genética, la selección natural y el aislamiento son los factores responsables de modificar la frecuencia genética y ciertos caracteres en una población y así promover la evolución. Neodarwinismo. Los aportes del darwinismo, del mutacionismo y de la genética de poblaciones y otras disciplinas científicas gestó una de las propuestas que desde mediados del siglo XX han dado una explicación más certera a los procesos de evolución. Neodarwinismo. La teoría considera que la evolución es gradual y que las especies pueden sufrir mutaciones y la selección natural como mecanismo de evolución generará nuevas especies. Neodarwinismo. Podemos precisar los planteamientos que establece el neodarwinismo así. Los procesos evolutivos son graduales, depende del factor tiempo para ser observado. Son las poblaciones las que evolucionan al variar su frecuencia genética y no los individuos de forma aislada. Las variaciones entre generaciones están motorizadas por las mutaciones y la recombinación de los genes, que dan lugar a nuevas combinaciones genéticas. La selección natural favorece a los individuos mejor adaptados en cada caso. Las migraciones o flujos genéticos incorporan nuevos genes en una población. La separación de las poblaciones por barreras físicas y no físicas pueden promover nuevas especies. Puntualismo. En 1972 se plantea el puntualismo o teoría del equilibrio puntuado como respuesta a los procesos evolutivos de especies que en su registro fósil presentan saltos debido a la ausencia de formas intermedias. El puntualismo plantea que existen periodos largos cuando hay equilibrio en el ambiente y por esto no hay cambios significativos en las especies. Sin embargo, entre estos periodos pueden aparecer eventos puntuales que dan lugar a procesos evolutivos rápidos. Las modificaciones que propone el equilibrio puntuado a la teoría sintética afectan fundamentalmente a dos aspectos. El ritmo evolutivo. Frente al gradualismo continuo, el puntualismo propone largos periodos de éxtasis y cortos periodos de explosión evolutiva. El modo de especiación, donde en lugar de la especiación lineal o filogénica se postula una especiación ramificada que origina numerosas especies diferentes en un corto espacio de tiempo y sin registro fósil previo. Neutralismo. La teoría del neutralismo en evolución molecular o neutralismo. La teoría negaba la acción de las mutaciones como generador constante de nuevas especies, sobre la base de que a nivel molecular la mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, no confieren ventajas ni desventajas a los organismos y por lo tanto no son favorecidas ni son eliminadas por la selección natural. La selección natural como mecanismo evolutivo no puede entonces ejercer presión sobre las variantes que puede ocurrir a nivel molecular, por lo que sería la deriva genética el único fenómeno que supondría una fuerza de cambio a nivel molecular. El aumento o disminución de determinados alelos en la población se debería exclusivamente al azar, en forma de la llamada deriva genética, y no a la presión selectiva. Procesos que generan evolución. Podemos resumir en 5 procesos a los mecanismos que generan cambio evolutivo de una generación a otra. Las mutaciones. Cambio en la información genética, que en algunos casos pueden ser heredables al afectar los gametos. Son la fuente de nuevas variaciones, se producen al azar y son la base para el cambio evolutivo. Otro aspecto genético importante que es responsable de promover la variabilidad, aparte de las mutaciones, es la recombinación. Cuando los cromosomas se aparean en la meiosis e intercambian material. En la figura vemos variaciones en la coloración de los patos producto de las mutaciones y la recombinación genética. El segundo proceso que genera evolución es la deriva genética. Esta consiste en cambios al azar que modifican el acervo genético de una población de una generación a otra. Dichas modificaciones son más acentuadas en poblaciones pequeñas, en las que los alelos están contenidos en un menor número de individuos. Podemos citar 2 ejemplos importantes de deriva genética. Dentro de la deriva genética tenemos cuello de botella genético
evento o fluctuación drástica puede provocar la reducción del número de individuos en una población y como consecuencia se produce una deriva genética. Las causas de los cuellos de botella pueden ser variadas, por ejemplo, enfermedades, agotamiento del alimento, influencia de las personas con la caza excesiva, entre otras. Cuando una población que ha experimentado un cuello de botella se recupera, en esta se reduce la variabilidad genética y fenotípica. Comparar la nueva población con la población madre es diferente. En la figura podemos observar la esquematización del cuello de botella genético. Observamos cómo cambia en la nueva población la frecuencia en la coloración de las esferas. Podemos observar en la población inicial cómo hay diversidad en la coloración azul y amarilla. Aquí se produce el cuello de botella, es decir, hay una reducción de la población. Los individuos que sobreviven vemos esferas, pocas esferas amarillas, mayormente azul, y la siguiente población va a estar conformada por más esferas azul que amarilla. Dentro de los ejemplos de deriva genética está también el efecto fundador. Señala que cuando una parte de la población se separa o es separada de la totalidad del grupo y forma una nueva colonia, a medida que pasa el tiempo, esta fracción de la población comienza a aumentar en número y es probable que ocurra cambio en su frecuencia alélica generados por el aumento de individuos con variantes poco comunes o al contrario por la desaparición de esto. Aquí vemos en la figura la representación del efecto fundador en evolución. Vemos que como está inicialmente el territorio y población originales de la especie, hay una migración de dos individuos y estos van a ser los fundadores de la nueva población. Podemos observar que la coloración de los individuos de la nueva población son similares a los individuos de la población inicial, de color azul y rojo. El tercer proceso que genera evolución es el flujo de genes. El movimiento de individuos de una población a otra genera a su vez movimiento de alelos y como consecuencia aumenta la variabilidad en la población receptora y disminuye en la de origen. Si el flujo de genes es constante y recíproco entre las poblaciones, se harán homogéneas manteniendo a las poblaciones consolidadas como una única especie, pero si no hay reciprocidad, con el tiempo ello puede terminar nuevas especies. El cuarto proceso que genera evolución es el apareamiento no aleatorio. Consiste en la reproducción por elección del fenotipo, es decir, la elección de pareja y posterior reproducción no se da al azar. Por ejemplo, cuando un ave elige a su pareja por sus colores o por el rito del cortejo, estamos ante la presencia de un apareamiento no aleatorio. En la figura vemos a la izquierda un ejemplar macho del pavo real. Sus colores y su cola son vistosos y atraen a la hembra a la derecha, que es la menos llamativa. Machos con rasgos más atractivos tendrán ventaja a la hora de reproducirse. Entonces, ¿qué son los fenotipos? Ya hemos hablado de muchos términos que no hemos definido. Más adelante lo definiremos. Pero fenotipo, ¿qué es? Son los rasgos tanto físicos como conductuales de una especie. Es cualquier característica detectable de un organismo, determinado por una interacción entre su genotipo y su medio. El fenotipo es la manifestación visible del genotipo. El quinto proceso que genera evolución es la selección natural. La selección natural es el mecanismo postulado por Darwin, gracias al cual los más adaptados a su ambiente son los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir y en consecuencia de reproducirse, transmitiendo sus características positivas a las siguientes generaciones. Hoy sabemos que ello se logra a través de sus genes, sus alelos favorables, lo que trae como consecuencia un aumento en la frecuencia de dicho alelo en la población. La selección natural permite la adaptación al medio, favorece los cambios y de este modo explica la diversidad de organismos. El mecanismo actúa sobre los fenotipos.
que en la mayoría de los casos son reflejo de la expresión de un genotipo, es decir, se selecciona al genotipo a través del fenotipo, que es lo que expliqué anteriormente. El genotipo nada más lo podemos ver si miramos la información genética, es decir, miramos el ADN. Podemos distinguir varios tipos de selección natural como precisamos a continuación. Selección estabilizadora o normalizadora. Esta selección favorece a aquellos individuos con característica intermedia en una población, mientras que los individuos con fenotipos extremos son desfavorecidos. Por ejemplo, un tipo de ave amarilla normalmente coloca entre 4 y 8 huevos. Esta cantidad le permite llevar con éxito la cría de sus polluelos. Cuando estas aves tienen menos de 4 huevos, las diferentes presiones que normalmente puede enfrentar, como la depredación, hace que la crianza termine muchas veces sin éxito. Por el contrario, las aves con más de 8 huevos tienen problemas para alimentar y mantener a sus crías, perdiendo la totalidad o la mayoría de los polluelos. La selección estabilizadora selecciona de manera favorable a las anidadas con cantidad de huevos intermedia. Otro tipo de selección natural es la selección direccional. Es aquella que favorece a uno de los extremos y desfavorece a los individuos promedio y el extremo contrario. Un ejemplo de esta selección es la polilla moteada, Vistum betularia, que comentamos en párrafos anteriores. La polilla totalmente negra, que se encontraba como fenotipo extremo y no promedio, pasaron a ser por presiones selectivas el fenotipo favorecido. Recuerden en el ejemplo anterior que había una polilla de color blanca y una polilla de color negra. Abundaba el fenotipo blanco, pero luego ocurrió que los líquenes empezaron a desaparecer, entonces ellas se vieron forzadas a la mimetización y empezó a aparecer la polilla de fenotipo color negro. El fenotipo dominante era el color negro. En la imagen se muestra los ejemplos de selección normalizadora y selección direccional. En la figura 10 podemos observar que los fenotipos frecuentes o más comunes son los más favorecidos y los fenotipos extremos o con las características menos frecuentes son desfavorecidos. Los fenotipos frecuentes terminan siendo los favorecidos y los fenotipos extremos terminan desapareciendo. En selección direccional es lo contrario. Los fenotipos extremos son favorecidos, en el caso de las mariposas color púrpura, que termina siendo favorecido, y los fenotipos frecuentes o regulares en la población son desfavorecidos. Seguimos con la selección disociadora o disruptiva. Esta selección favorece a los fenotipos extremos, que al inicio son menos frecuentes, y desfavorece a los individuos que están en el promedio. Darwin observó este caso en las Islas Galápagos. Los pinzones de las diferentes islas eran suficientemente similares como para haber descendido de una sola especie, pero formaban diferentes especies que diferían, entre otros rasgos, en el tamaño de su pico. Al parecer, ello estaba relacionado con el tipo de semilla disponible en las diferentes islas. Los picos grandes permitían comer semillas grandes y los picos pequeños semillas pequeñas. Un pico de tamaño mediano haría fácil manejar las semillas pequeñas y a la vez no gozaría de suficiente fuerza para romper semillas grandes. Aquí vemos que los fenotipos extremos, por ejemplo la mariposa de color blanco y la mariposa de color púrpura, termina siendo los fenotipos favorecidos. Es decir, las características de las mariposas menos frecuentes son las que terminan siendo favorecidos en una población. Los fenotipos frecuentes o las características comunes terminan desapareciendo. Y por último tenemos el último tipo de selección natural, que es la selección sexual. Es aquella basada en la reproducción no aleatoria. Los individuos seleccionan por el fenotipo a su pareja. Selección intersexual, o luchan entre sí para poder acceder a reproducirse con el sexo opuesto. Selección intrasexual.
Bueno, antes de continuar con el siguiente punto, que es cómo se origina una especie, vamos a realizar unas definiciones. La primera definición es alelo, es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, que se diferencia en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen. Producen variaciones en características heredadas como por ejemplo color de ojo y grupo sanguíneo. Acervo genético es el conjunto total de los genes en una población determinada, o podemos ampliar ese concepto y podemos decir que el acervo genético o patrimonio genético de una especie o población es el grupo completo de los alelos únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos existentes en dicha población. Hay también acervo genético amplio, se asocia a una variabilidad genética amplia que se asocia con poblaciones robustas, o sea con mayor adaptabilidad a diversas circunstancias, capaces de sobrevivir a intensos eventos de selección. Y también tenemos la baja variabilidad genética, que es el cuello de botella o consanguinidad, conlleva a una superior especialización al medio y una menor adaptabilidad a las circunstancias no previstas, lo cual aumenta la posibilidad de extinción en contextos novedosos. Un ejemplo de esta baja variabilidad genética lo podemos observar en las guacamayas que están en el Caracas. Ellas circulan nada más alrededor de Caracas y se están viendo últimamente guacamayas albinas. Según estudios, las guacamayas albinas son producto de que no hay mucha diversidad de reproducción entre las guacamayas. Ellas tienen un acervo genético muy reducido, entonces se están reproduciendo en un mismo grupo muy pequeño y por eso se están generando guacamayas albinas. Bueno, ese es un ejemplo digno de estudio, que son las guacamayas azules y las rojas. Las rojas en Caracas no se están viendo mucho, mayormente se están viendo guacamayas azules. ¿Cómo se origina una nueva especie? Especie es un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí, generando descendientes capaces a su vez de reproducirse y que están aislados reproductivamente de poblaciones distintas, que conforman así especies distintas. Este concepto es aplicado a aquellos seres vivos que se reproducen sexualmente. El aislamiento reproductivo se refiere a los mecanismos que impiden el cruzamiento entre individuos de dos poblaciones, aunque sean similares, y que determinen así su diferenciación en especies separadas. Los mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser de dos tipos: barreras precigóticas y barreras posigóticas. Barreras precigóticas son mecanismos que impiden la fecundación y no permiten la formación del cigoto. En la siguiente tabla se explica algunos de ellos. Aislamiento temporal. Características: las especies se reproducen en distintas temporadas o momentos del año, lo que imposibilita su intercruzamiento. Aislamiento gamético: las especies similares no se pueden cruzar porque químicamente sus gametos no son compatibles o no lo son las sustancias para atraerse. Aislamiento conductual: los cortejos, comportamiento previo al apareamiento entre las especies, no son similares, lo que lleva al rechazo de una especie por la otra. Aislamiento mecánico: los órganos copuladores de las especies son diferentes en forma, tamaño u otro rasgo. Y están las barreras posigóticas, son mecanismos que actúan después de la fecundación, reducen la viabilidad del cigoto o del embrión, o afectan la fertilidad de los híbridos en la primera o segunda generación. En la siguiente tabla se explican algunos de ellos. Esterilidad de los híbridos: los híbridos llegan a la adultez pero son estériles. Inviabilidad de los híbridos: los híbridos son abortados en fases tempranas del desarrollo o nacen pero no llegan a la adultez. Colapso o deterioro de los híbridos: los híbridos de F2 presentan una reducción significativa o total de su fertilidad. Recuerda que esta segunda generación proviene de una primera generación híbrida. Ahora vamos con la especiación. La especiación es el surgimiento de una nueva especie a partir de otra preexistente. La posa genética de una población
queda aislada reproductivamente de la otra a la cual pertenecía o que le dio origen. No se da flujo genético y poco a poco las variaciones entre las dos poblaciones se van acentuando hasta aislarse reproductivamente. Ello da origen a una nueva especie y así a un cambio evolutivo. Distinguimos diversos mecanismos que pueden llevar a la especiación. Entre ellos destacan los siguientes: especiación alopátrica o geográfica. En la figura 13, siguiendo las flechas, puedes observar a una población que sufrió aislamiento geográfico por una barrera, en este caso un río. También puede ser el surgimiento de una montaña o hasta una estructura construida por los humanos. Hasta las especies aisladas evolucionan por separado, bien sea por selección natural o por deriva genética, entre otros caminos. A medida que pasa el tiempo, las diferencias se acentúan más, aparece el aislamiento reproductivo y si estas poblaciones llegan a estar nuevamente en contacto, no podrán reproducirse y podremos decir que estamos ante la presencia de dos especies diferentes. Especiación simpátrica. La especiación simpátrica se da en un mismo espacio y sin aislamiento geográfico. Son varios los mecanismos que producen especiación simpátrica. Hablaremos aquí de la hibridación y la poliploidía. Un híbrido desciende de padres que pertenecen a especies diferentes. Puede producirse híbridos entre animales, por ejemplo la mula, pero es más común entre plantas. Los híbridos frecuentemente son estériles, al no existir homólogos. Sus cromosomas no se aparean en la meiosis. La poliploidía tiene su origen en organismos normales diploides, 2N, con frecuencia a partir de errores en la primera etapa de la meiosis, cuando por falta de disyunción, falta de separación de los dos juegos de cromosomas, se forman gametos 2N en vez de los normales gametos N. Si una planta con tales gametos diploides se autofecunda, dará origen a organismos tetraploides 4N. Esto puede tener descendencia, pues producen gametos viables, ya que cada cromosoma tiene su pareja. Los gametos resultantes también serán diploides 2N. El aumento en el número de cromosomas se traduce en una nueva característica de los organismos. El fenómeno es bastante común en la naturaleza, sobre todo entre plantas y algas, aunque también está presente en animales. En el caso donde la población poliploide se origina de la misma especie, se denomina autopoliploidía. También es posible que los organismos poliploides se originen mediante hibridación entre especies muy relacionadas filogenéticamente. En este caso, el proceso es la alopoliploidía. En el siguiente esquema se resume estas situaciones. A la izquierda puedes ver el aumento sucesivo en los números de cromosomas, lo que lleva a la poliploidía. A la derecha se describen las poliploidías. Observamos el juego de los cromosomas: aloploide 2N, diploide 2N, triploide 3N, tetraploide 4N. Los humanos tenemos juego de cromosomas diploides. En la siguiente figura puedes observar dos especies de plantas relacionadas, una población con flores rojas y otra con flores amarillas. Dos grupos de estas plantas forman híbridos que son estériles, pero pueden producirse de manera asexual. En algún momento de la historia evolutiva, estas plantas híbridas se vuelven poliploides, es decir, sufren duplicación en su juego de cromosomas, logrando de esta manera reproducirse sexualmente. Al final tenemos tres especies. En la figura podemos ver la especiación simpátrica. Y por último tenemos la actividad. La actividad consiste en dos partes. Parte 1. A continuación se presenta una serie de casos en los que el proceso evolutivo está actuando. Se presentan 4 casos y se van a hacer una serie de preguntas en cada caso. El segundo caso es de las iguanas marinas. El tercer caso de los salmones. El cuarto caso de los ciervos rojos. Y la parte 2 de la actividad, realizar una línea de tiempo sobre el pensamiento evolutivo desde el creacionismo hasta el neodarwinismo. Plasma en la línea a las personas que dieron algún aporte para explicar la evolución, organízalas por fecha y destaca en forma resumida sus ideas. 2. ¿Cuáles son las causas que modifican el acervo genético en una población y expliquen cada una?
3. Actualmente se evidencia que diversas poblaciones de bacterias que infectan a los humanos ya no se pueden combatir con los antibióticos tradicionales. Hace 40 años esos antibióticos mataban a la mayoría de ellas y las personas sanaban. Ahora no es así. ¿A qué crees que se deba este fenómeno? ¿Puedes explicarlo con la teoría de la evolución? ¿Puedes explicarlo con la teoría de la evolución? 4. ¿Por qué el redescubrimiento de las leyes de Mendel significó también un impulso para la teoría evolutiva? 5. El camuflaje no es la única causa de que prevalezca un color en un organismo a lo largo de la evolución. Muchos seres vivos que tienen predadores en su ambiente y que han desarrollado la capacidad de producir potentes venenos, ciertos sapitos, insectos y serpientes, presentan llamativos colores. ¿Cuál es la razón por la cual esta característica le ha resultado ventajosa y ha sido favorecida por la selección natural? Esa es toda la actividad. Traté de explicar algunas dudas que me habían comentado anteriormente a este video y bueno, estamos a la orden. Saludos.